Un saludo cordial para todos los amigos que nos acompañan en este momento a través de la señal de Radio Noticias Cuenca, Radio Cuenca, llegando hasta sus hogares. En este momento quienes no nos pueden ver, nos pueden escuchar en www.radionoticiascuenca.com. En este momento, pues en vivo, a través de Facebook Live, tenemos la visita de Tito Cabrera, que es el candidato quien encabeza la lista de Democracia Sí, listas 20. Para este proceso electoral, en la cuenta regresiva, estamos a 52 días de las elecciones. La verdad es que el ánimo parece que definitivamente no se enciende. Es una opción o es una situación la que estamos viviendo actualmente, en la que en medio del desgaste de la política, todavía el panorama no es muy claro. Pero bueno, vamos a conversar con Tito. Bienvenido, un gusto que esté por acá. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días a ustedes y a través de ustedes este prestigioso medio que mantenido siempre esa actitud democrática de apertura a todas las corrientes ideológicas, y en este caso nosotros muy gratos en esta ocasión por permitirnos plantear, sugerir a la ciudadanía que hay unas nuevas opciones que son valederas desde nuestro punto de vista, que democracia sí exactamente nace a partir del descontento, del desinterés que existe generado en la sociedad por una generación política caduca, llena de corrupción, donde una Asamblea Nacional vemos que se ha constituido en el núcleo de la corrupción del país. Muchos le consideran de manera más radical como el nido de las ratas, y nosotros creemos que la sociedad en su conjunto no podemos quedarnos de brazos cruzados y pasar de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos de la política. La política es el bien de servicio a la comunidad y hay que buscar limpiar, depurar todos los estamentos del Estado que están con las marañas de la corrupción. El compromiso de democracia sí, nos debemos porque nacimos del seno de la sociedad, de los sectores populares, de los sectores humildes, de los sectores que hemos dado nuestro voto y que no hemos podido ser representados por quienes han ostentado la dignidad de asambleístas. No hemos escuchado nuestra voz en el seno de la asamblea, solo hemos visto que se han constituido en alcahuetes de la corrupción, en alzamanos que solamente han sido cotizados al mejor postor. Nosotros creemos que es el momento de actuar. No solamente quien habla como Tito Cabrera, tenemos el orgullo de plantearle a la sociedad una lista de candidatos jóvenes valiosos, no solamente por el ímpetu de la juventud, sino también porque son jóvenes profesionales que creen que es posible cambiarle a este país, porque no solamente es sociedad, y usted, señor periodista, lo conoce igual que yo, que no se trata de cambiar un presidente, se trata de cambiar a un país, de construir un país diferente con la participación democrática a través del voto en este proceso electoral. No podemos permitirnos dar el lujo de desperdiciar el voto votando por los mismos de siempre. Estos sinvergüenzas que estuvieron y están en la Asamblea todavía, que votaron en contra de la ley de extinción de dominio, que no es otra cosa de quitarle los bienes mal habidos a los corruptos. Y ahí se juntaron la mafia para defender sus protervos intereses. Frente a eso vamos a fiscalizar al actual gobierno, al gobierno del correísmo, y como vamos a ganar también las elecciones con Gustavo Larrea, también vamos a fiscalizar nuestro gobierno, porque la estructura, los tentáculos de la corrupción están enquistadas en todo el gobierno. Gatito, pero muchos se preguntarán y le habrán dicho, oiga, pero Gustavo Larrea era muy amigo de Rafael Correa, fue parte de su equipo, fue ministro. ¿Dónde viene ese punto de quiebre para asumir una nueva postura a través de su movimiento Democracia Sí? Bien, en el entonces, en el 2006, recuerden, conciudadano, usted como investigador periodista, fue una confusión, fue una adhesión a una propuesta nueva de gobierno. Y de hecho, tenemos que decirlo, el estratega principal, el estratega era Gustavo Larrea, porque planteamos a la ciudadanía una opción y le apostamos el 80% de los ecuatorianos ese cambio. Pero al transcurrir de los pocos meses, vimos que
se fue aliando contra quienes combatimos. Acuérdense el discurso en contra de la partidocracia. Y cuando lo primero que hizo Rafael Correa, aliarse con el Partido Roldosista, Izquierda Democrática, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, etc. Vimos que retornó a sus orígenes. Se demostró que no cumplía el objetivo de lo cual se hizo la alianza de los movimientos de centro izquierda e izquierda, y fuimos traicionados, no como organizaciones políticas. Democracia así no existía. Democracia así nace justamente por ese fervor popular, ese clamor popular que quería un cambio, una alternativa valedera, que no tenga compromisos con los grupos económicos, con los grupos de poder tradicionales. En el 2014 nos reunimos un grupo de ciudadanos que no le debemos nada a nadie, que no sea nuestra conciencia o nuestras familias, que creemos que el revanchismo y el odio, como plantean otros movimientos, en dividir al país entre pobres contra ricos, entre indígenas contra mestizos, creemos que es el momento de la unidad. ¿Cuál es la habilidad de Gustavo Larrea? Yo le pregunto porque evidentemente es un político ducho, con mucha experiencia. Acuérdese que también tenía un acercamiento con el actual gobierno de Lenín Moreno. Bueno, nosotros enfáticamente decimos, democracia sí, nace sus orígenes en el 2014. Noviembre de 2014 hicimos nuestra primera convención el 15 de noviembre. Y jamás hemos tenido un funcionario en el gobierno de Lenín Moreno. Que Lenín Moreno en su juventud haya tenido un alto grado de amistad con Gustavo Larrea, no quieren que esa amistad se le endose a un movimiento político serio como el nuestro. Ya, entonces es evidente que se tomó distancia en su momento por no haber coherencia, además ideológica. Si no fuésemos parte de este gobierno. Usted hubiera sido gobernador a lo mejor. ¿Ya? No, nosotros no hemos buscado esos espacios. Por el contrario, creemos que la gobernabilidad se sustenta en la base social. Cuando la base social se siente atendida, se siente conforme con la administración pública, porque hay que entender que los funcionarios públicos son empleados del pueblo, ganan un salario por el pueblo, pagado por el pueblo, pero creemos que eso se ha desvirtuado en las últimas generaciones de politiqueros que han creído que la política es un negocio, y por eso que invierten ingentes cantidades de dinero. Y ahí hay que entenderse pues, con ciudadanos. El que invierte será de patriota. Oiga, Tito, ¿qué le anima a usted a asumir una opción en la asamblea, una asamblea tan desgastada, tan desprestigiada, y que se refleja por los pobres índices de aceptación que tiene? ¿Qué le ha animado a usted? Eso le decía. La política actual es un sinónimo de corrupción, de cochinada. Pero hay que hacer algo. No podemos decir en un inicio de mi intervención, quedarnos impávidos, dice nuestra compañera aquí. Hay que actuar. Va a ser un proceso difícil, duro, porque la corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Pero hay que comenzarlo ya. Es decir, el futuro hay que construirlo ahora, con decisión, con valentía, con nuestro único compromiso de Democracia Sí, Listas 20, que vamos a hacer el bloque muy fuerte, numéricamente, pero con convicción, con consecuencia de asumir la responsabilidad de fiscalizar y legislar en favor del Ahora, pueblo. Hay un tema que usted tocó ayer, yo creo que escuchando yo ayer seguí casi todo el desarrollo de la reunión para analizar la ley anticorrupción, que evidentemente no tiene para mí mucho significado. Usted decía la ley de extinción de dominio, esa era la alternativa más importante, y la verdad es que ayer se pasaron 10 horas hablando, y creo que la coherencia la llevó posiblemente a Mae Montaño, que estuvo eufórica, molesta por lo que estaba pasando. Por ahí también vi una buena postura de Henry Cucalón, molestos, pero el resto, la verdad es que simplemente le dieron vuelta al asunto con discursos poco coherentes, que lo único que significaba son algunas modificaciones en el Código Orgánico Integral Penal. Pero lo que usted manifestó, ¿no? Es decir, la ley de extinción de dominio, que era una magnífica herramienta para recuperar lo robado, ha quedado ya en segundo plano, lo que deja o lo que pone a la Asamblea Nacional una vez más en una postura vergonzosa para el país. Pero vea, señor periodista y conciudadanos, ayer publican jactanciosamente unas fotografías de la Asamblea Nacional
Litardo recibiendo una mención de honor al trabajo contra la corrupción. Eso es un sarcasmo, es una tomadura de pelo, una ofensa al sentido común de los ciudadanos. Es decir, no podemos hablar de Cucalón defendiendo ayer la ley de extinción de dominio, pero con el momento de votar votó en contra de la extinción de la ley de extinción de dominio. Bueno, no se trató, quedó ya postergado. No, se opusieron, por eso. Si lo ideal es que ayer se apruebe la ley, no se aprobó. No, entonces le confundieron con la ley anticorrupción, que simplemente era un tema complementario. Un parapeto. Parche al código. Entonces, esa se llama la doble moral. Damos un bonito discurso y el lugar donde las papas queman, votamos en contra. Y ahí se demuestra cuál es realmente su intención y su origen de estar presente en la Asamblea Nacional. Ni siquiera son alzamanos como hace poco tiempo. Ahora son vende conciencia, pero todo en contra del pueblo ecuatoriano, a espaldas del pueblo. Era antes, ahora de frente. Son caretucos con el nombre que se pusieron. Ahora, ¿qué se podría hacer? Porque, a ver, ayer se genera una nueva sanción al señor Salcedo, que hizo de la suya, se robó todo lo que pudo. Y le ponen una sanción de 4 años. Y claro, pero él se queda, no le tocan sus bienes, ¿no? Esa es la ley de extinción de dominio, que era una herramienta que sí funcionaba, para que la gente tenga una idea. Si es que estaba la ley de extinción, a la cárcel Salcedo, y la plata y el dinero se recupera por parte del Estado. Eso no va a pasar, lamentablemente. Entonces, quienes se han robado la plata deben estarse muriendo de la risa viendo lo que está pasando. Esa es la ironía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Modificar el COI, el Código Integral Penal, tiene que sancionar. Pero también estos son actos de peculado, de robo a los fondos públicos. Y a Salcedo no le siguen por peculado, no le siguen por enriquecimiento ilícito, le siguen por las sanciones más leves. Como usted bien lo señala, le ponen 4 años de sanción por buena conducta, 2 años, después de 1 año ya está libre Salcedo. Y se encuentra con su novia y a gozar de los millones. Ese es el diseño de las leyes actuales hechas por quienes han ostentado el poder en estas últimas décadas. Qué pena que esté pasando eso, créanme, y la verdad es que a veces la población ingenuamente se deja llevar. Ayer Pepe Serrano daba un diagnóstico, alguien que está siendo motivo de mucho cuestionamiento, daba un diagnóstico de la corrupción en el país. ¿Qué le parece a usted? ¿La paloma disparando a las escopetas o el burro hablando de orejas? Es decir, hay que tener una máscara tan grotesca y gruesa. Como dicen los mexicanos, poca madre, como saben decir. Para poderse pronunciar, es decir, quienes nos vienen a hablar de moral son los que han cometido los actos de inmoralidad. Pues eso hay que frenarlo. Por eso, democracia sí aparece como una alternativa valedera. Ya le decía, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestra sociedad de la que provenimos, de la gente humilde, de los estudiantes universitarios, del más de 1 millón de estudiantes que quedaron sin acceso a la universidad por el examen ser bachiller. Y no nos quedamos en la prédica, señores periodistas y conciudadanos. Democracia sí hace 1 mes que presentó ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional este examen, que no es más que otra traba atentatoria contra el derecho a la educación. Ahora, en su plan, yo estaba viendo su propuesta, ¿no? Su propuesta, y toca usted el tema de la educación. Pero ¿cómo canalizar? Porque evidentemente parece que el país tiene que replantear absolutamente todo. No sé si estoy de acuerdo. Hay demasiado profesional en la misma carrera. Da pena ver chicos graduados sin trabajo. ¿Cómo replantear? Porque tampoco, como dicen, no hay cama para tanta gente pues en la universidad. Bien. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestro origen? Si no conocemos nuestras raíces, no podemos disparar la proyección, no podemos enrumbar, canalizar el progreso de un país. ¿Cuál es la vocación del pueblo, de nuestro país? Es una vocación agropecuaria, no es minera, no ha sido petrolera. Ahí va a apuntalarse la producción. Tenemos 850,000 emprendimientos en el país, es decir, tenderos, taxistas, dueños de gabinete, pequeños y medianos negocios, que no han sido atendidos por los gobiernos, todos los gobiernos que han antecedido. No solamente está allí. La educación, usted lo señala adecuadamente.
No es que hay que modificar la ley, hay que botarla al tacho de la basura. El sistema educativo es obsoleto. Hay que cambiar la estructura de Toda todo. la estructura de educación. Es decir, volver a la educación técnica, volver a la educación rural. Pero significa replantear el modelo de economía del país. Claro. Ya mismo llegamos a eso, si usted lo permite. Pero la educación es el sustento del desarrollo de los pueblos, no del Ecuador, de todos los pueblos del mundo. Un pueblo ignorante no está en capacidad de desarrollarse. Pero con la educación, como usted bien lo dice, produciendo abogados, Cuenca tiene más de 5.000 abogados. ¿Sí sabe cuántos hay en el país? De una cifra así de... No quiero ver, yo sé lo que me compete y conozco que en Cuenca hay más de 5.000 abogados. Más. Ya, entonces, en el Ecuador hay cerca de 90.000 abogados. Hay demasiado. Y cuando necesitamos médicos, con esta pandemia vimos el obsoleto sistema de salud que lo desmanteló el correísmo, que la educación la atrasó 20 años el correísmo. Entonces, ¿qué necesitamos? Una educación alineada a la realidad territorial. Tiene que haber entiendo, Tito, una nueva propuesta de la estructura de funcionamiento del país. Así nuevo es. Modelo de economía, porque estamos con lo mismo que no nos lleva a nada. Claro, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo va a ser para funcionar? ¿De dónde va a sacar el dinero si está endeudado? Hasta 3 generaciones creo que está endeudado el país, pues. Se habla de 80.000 millones de deuda. Ya, pues por supuesto. Pero no se trata de endeudar el país. Usted cuando tiene un emprendimiento, le pide el crédito al banco, pero le pide para usted, para su negocio. Además, claro. Y lo va a pagar. Claro. No pide el crédito para que le entreguen la plata al vecino, no. Entonces, ¿qué plantea democracia? Sí. Vea usted la ironía de la vida. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene 1.200 millones represados que eran destinados para los emprendimientos en el Ecuador. Pero esa plata no llega al gobierno, pues. Llega a los que van a ocupar la plata en fomentar sus negocios, fomentar sus iniciativas privadas. Hay 800 millones en la CAF para los créditos educativos. No le interesa a este gobierno gestionar por ineptitud o por irresponsable o por mala fe. Porque hay que decirlo como es, pues. Le ponen demasiadas trabas, además. Por supuesto. Es decir, si alguien pide dinero es porque necesita que le presten. ¿Cómo puede desarrollar? Usted sabe perfectamente que un negocio le puede producir un 20 a 25% de utilidades anuales. Y si la banca le cobra entre el 20 y 26% de interés anual, trabaja para el banco. Trabaja para el chulco, por Dios. Entonces, ¿qué plantea democracia así? Aperturar, eliminar las trabas burocráticas, trabas fiscales, es decir, tanta carga de impuestos para el que quiere invertir y generar riqueza en el país. Hay que eliminar esas trabas para que venga la banca internacional. Oiga, pero ¿qué hacer para cambiar un poco la mentalidad? Usted tocábamos hace un rato el tema de las universidades. Vaya y proponga ese cambio, vaya a ver lo que le dicen los profesores de la universidad, que se niegan también a dar un cambio. Es decir, el que tiene su cuadernito, maneja ese cuaderno y dicen cambiemos. No quieren cambiar. Es decir, es un país bien complicado, ya sabe. Pero es porque falta decisión política. ¿Por qué no hay la decisión política? Porque hacen parches tibios a la crisis. Solamente les hacen un asunto populista. Todos los gobiernos que han transcurrido en el pasado solamente se han sustentado en el populismo. Y seguimos en lo mismo. Por eso hay que comenzarlo ahora. Democracia sí dice, ahora es el cambio. No es mañana. El presente lo construye para tener un futuro digno, para mejorar la condición de vida. ¿No le parece casi imposible romper con esas prácticas populistas? Porque si mañana democracia sí o cualquiera dice, suspendido el bono de desarrollo humano, 0 votos. Mire. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Y usted sabe que ese dinero puede ser muy valioso para el emprendimiento que usted está manifestando. Ya, pero usted digo, ahora no se trata de generar una crisis. Mire el correísmo cuando ingresó al gobierno en el 2006, el 2007. Había 315.000 burócratas, tanto policía, profesores, empleados públicos. Ahora hay 600.000. Hasta más, creo. Ya, entonces, la solución es no de echar a la desocupación a 300.000 ecuatorianos. La solución es invertir en el agro, industrializar el agro para que en otros países con nuestra materia prima barata genere riqueza a otros países. Tiene que quedarse la riqueza en el país. ¿Qué plantea democracia? Sí, industrializar el agro. Es decir, hay que cambiar la estructura y el modelo de producción económica. Claro, totalmente. Hay que darle el valor agregado, generando fuentes de trabajo, generando riqueza para que se quede en el país. ¿Usted está de acuerdo que el país debe atender solamente salud, educación y generar bienestar de recuperación, por ejemplo, de la gente de la pobreza?
¿O hacia dónde tiene que caminarse el Estado? Bien, el Estado es el que debe garantizar la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Vemos que solamente hay un grupo de privilegiados que se han enriquecido y un grupo de desprotegidos que se están acostumbrando a percibir las migajas del Estado. Hay que enseñarle a pescar, no solamente darle el pescado. Porque no, los humildes de nuestro país que están acostumbrados a percibir un bono, por ejemplo, que es un tema espinoso, usted lo señalaba, no es sujeto de crédito. ¿Cuándo entonces va a despegar de su postración, de su ¿No situación? cree que también la gente se malenseña a coger una cantidad de dinerito? ¿No? Por supuesto. No se le podría convertir ese en dinero, en vez de darte 100, te voy a dar 1000. Ya es un emprendimiento, te ayudamos en el emprendimiento, trabajo. Por eso es justamente te presto a 0 tasa de interés, alguna cosa. Así es, para que ese dinero lo devuelva y genere otro emprendimiento. Así es. Pero eso no hay la intención. Es decir, no es que no sepan o no hayan podido hacerlo, no han querido hacerlo, porque les interesa tener un grupo mayoritario de ciudadanos dependientes de su voluntad. Y hay que ir trabajando, generando fuentes de trabajo más dignas, con ingresos que garanticen la calidad de vida de los hogares, para comenzar a terminar la violencia intrafamiliar. Porque hablamos de que hay que ponerle preso 100 años al que le mata a la esposa, o a la esposa que mata al esposo, o los que matan a los hijos. Esa es la desesperación de no poderle llevar el sustento diario. Esa es la desesperación que genera violencia. Cuando hay una falta de liquidez económica en los hogares, comienzan los problemas. Es decir, hay que apuntar al origen, no a la causa. Hay que apuntalar, como alguien decía, el origen de las diarreas no está en darle el antidiarreico, hay que cuidarle la salud, el agua potable, la prevención. La salud del país se quedó desmantelada, centros, subcentros, dispensarios. La salud preventiva ha quedado olvidada. Ahora por esta pandemia sabemos cuántas vidas ha costado, que es una actitud negligente, criminal de este gobierno, del gobierno anterior que desmanteló la salud. ¿Qué planteamos? Volver a la educación primaria, a la educación preventiva en salud, para que así los hospitales solo atiendan los casos graves como fueron construidos. Ahora, pero ¿cómo llegar? Digamos que llega Gustavo Larrea a la presidencia, pero allí se van a topar siempre con esa confrontación con el Parlamento, con la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr? Porque yo creo que el país debe comenzar a buscar un punto de equilibrio entre las funciones del Estado y lamentablemente eso no está pasando, no pasa. Bien, ahí tenemos entonces el Código de la Democracia, el reglamento interno de la función legislativa, son elementos superfluos, es decir, tienen medias tintas. Tenemos que legislar en función del compromiso que adquirimos en campaña. Yo tengo una plataforma que lo está publicando y la conoce usted, le estamos dando a la opinión pública, y es el compromiso de democracia, sí. Y hay que poner una ley que permita garantizar el cumplimiento de esos compromisos previos a llegar a la Asamblea, para que no puedan desviar su camino. Es decir, para que no puedan llegar a la Asamblea a vender sus conciencias y traicionar a su gente, a sus electores. Ve que es fácil, pero cuando hay voluntad política. Nosotros vamos a ser uno de los bloques más grandes de la Asamblea Nacional de Democracia, sí, porque es nuestra primera participación. Es difícil llegar con el mensaje a toda la ciudadanía, si no fuera por medios democráticos valientes como el suyo, que nos permiten llegar con nuestra voz y nuestras propuestas. No podríamos competir con las empresas multimillonarias de campaña electoral, que son empresas electoreras. Frente a eso hay que combatirlo y trabajarlo, pero con valentía, pues con decisión. No se trata de no saberlo, se trata de saber cómo hacerlo. Se trata de ir con la convicción que el pueblo necesita comenzar a depurar la maraña de la corrupción. Ahora, es evidente que el ASUA haya tenido un papel pobre en el Parlamento. ¿Qué piensa usted? Nosotros hemos sido muy duros críticos y yo le puedo mostrar incluso de que el nivel parlamentario, el nivel de aporte de los asambleístas de ASUAI, yo diría es casi cero. ¿Cómo lograr que ese compromiso se muestre con trabajo? Y claro, el parlamentario representa a la provincia de la ASUAI en el caso de que usted vaya a esta función, pero se trabaja a nivel de todo el país, evidentemente.
pero yo veo que el aporte es muy pobre y muchos van a buscar la reelección y finalmente por a lo mejor les termina repitiendo Es el voto. lamentablemente el sistema y el esquema como está electoral. Primero, los recursos que vienen del Estado para la publicidad, mucha gente está en contra de aquello, pero nosotros, si no fuera por los medios democráticos, disculpe que redunde en ello, no tendríamos la voz para llegar a nuestros conciudadanos con el mensaje y la propuesta nueva. Pero adicionalmente, como están enquistados en el poder, ¿cuántos años? Son los mismos personajes que ni siquiera cambian de nombres, son los mismos que ahora vienen a pedir nuevamente el voto hasta para la reelección. ¡Qué sinvergüenzas! Así que dile, sinvergüenzas. Votan en contra de la ley de extinción de dominio y vienen que no han presentado ninguna ley en beneficio de la provincia. El Azuay, el austro del país, es una de las regiones más abandonadas. Parece que fuéramos parte de otro país. Ustedes vayan al sistema vial No, entonces, de Riobamba hacia el norte, excelentes. Vaya a la costa desde Puerto Inca hasta Esmeraldas, excelentes vías. Y nosotros todavía no pasamos de Ingamullo para ir a Limón Indanza. No pasamos de la parte alta del Sixi para ir a Gualaquiza. A Pucará, a los caminos vecinales de Pucará, vaya usted. toda la provincia mismo es. Entonces es un abandono. La demagogia de otro prefecto que se deja medio camino sin hacer nada y abandona para ir a candidatizarse. Que fue un error de que haya dejado la prefectura. Por supuesto, pues, si hubiese dejado encaminando, siquiera proyectando sus competencias. ¿Cuáles son las competencias de la prefectura? Riego, vialidad, desarrollo económico. ¿Cuál de esas tres conoce usted que ha dejado de No, casi nada. No, nada, casi no he hecho. literalmente nada. Entonces, esa es una carta de presentación para saber qué tipo de presidente tendríamos con el señor. Por supuesto que nada, pues. Si nada hizo, ¿qué piensa hacer después? Seguir nadando. El país necesita gente capaz, gente estadista que ha demostrado en la trayectoria de su vida, a pesar de las persecuciones, carcelazos, garrotizas, estamos de pie, dando la cara, dando el pecho a las balas, caramba. Tito, ¿cómo va a manejar su campaña? ¿Cómo van a manejar? ¿Cómo se han organizado? Porque con el tema de la pandemia es una campaña un poco extraña la que vamos a tener. Ya bueno, estamos en cuenta regresiva, 52 días faltan para las elecciones. Bueno, nosotros afortunadamente nacimos hace 3 años de la vida jurídica como movimiento legalmente constituido. Tenemos estructura en todos los cantones de la provincia, es decir, no se trata de hacer mítines ni estarse movilizando tanto porque tenemos estructura en todos los cantones de la provincia. Ganamos 6 alcaldías el proceso anterior, es decir, tenemos un trabajo realizado y nuestros compañeros son nuestros voceros que están difundiendo las propuestas de democracia sí, como yo bien lo decía hace un momento, tenemos por escrito los compromisos de democracia sí, que lo vamos a asumir con toda la interés y valentía. Ya, entonces, ¿cuándo viene Gustavo Larrea por acá? En enero viene Gustavo Larrea. A ver si le podemos programar por supuesto, una entrevista con él. Bueno. Por supuesto, con todo gusto. En todo caso, es evidente que ustedes ya en la campaña van a desarrollar un trabajo intenso. Va a ser corto, pero carambas, no queda más, dicen. En esas condiciones tenemos que realizar y desenvolvernos. Para eso es la creatividad, para eso es nuestra capacidad. Y la gente se está convenciendo de que nos está identificando que lo que decimos es coherente con lo que hacemos. Que nuestra propuesta legislativa, nuestra propuesta de gobierno, darle énfasis a la industrialización del agro, a darle el impulso a los pequeños y medianos productores con créditos baratos con años de gracia, porque es inconcebible, como le decía, que ustedes soliciten crédito, que primero para darle el crédito tiene que hipotecar hasta el perro, y luego de eso le comienza a cobrar al siguiente mes de haber instalado su negocio. ¿De dónde va a sacar para pagar? Entonces tiene que ser tasas racionales que no lleguen al 5% y tiene que tener mínimo un año de gracia para que sus negocios puedan sostenerse y sean manejados productivamente en el tiempo. Tito, ya en la parte final, seguiremos conversando porque de aquí se va a intensificar evidentemente la campaña y a sus compañeros también hay que darles la oportunidad para que también planteen. Le voy a hacer una última pregunta. Ayer yo le entrevistaba, hay gente que no le agrada mucho, hay gente que le agrada bastante, Diego Delgado. Y Diego Delgado decía que en las condiciones en las que está el país, tan complicadas y difíciles, él dice que debería armarse un gobierno de salvación nacional. ¿Qué piensa usted? Por la situación tan dura y crítica que estamos viviendo. Es imprescindible la unidad nacional,
Por eso que nuestro movimiento nace frente a ese desencanto. Nosotros lo planteamos con frontalidad. No lo hacemos por revanchismo, no lo hacemos por odio. La diferencia de democracia sí que lo hacemos por amor a nuestros hijos, a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestro terruño. Creemos que el país más rico del mundo es el Ecuador y vivimos en la miseria. Creemos que hay que cambiar esa realidad con la participación en este proceso electoral de todos los ecuatorianos, que ya no le demos un voto más a los corruptos, a los de siempre. Cambiemos la historia cambiando nosotros. Démosle la oportunidad a quienes no han traicionado a la patria. Tal vez finalmente su lista, ¿cómo está conformada? Bueno, nuestra lista tenemos quien le habla, Tito Cabrera, un luchador popular de toda su trayectoria de vida, primera vez que enfrenta este desafío a petición de los compañeros. Tenemos mujeres, amas de casa, deportistas valiosos, porque no gente que tiene renombre, pero tenemos, por ejemplo, el compañero Jonathan Cáceres, es vicecampeón panamericano, pero conoce las falencias del deporte, que nuestros deportistas han nacido con el sufrimiento y lágrimas de su familia, no por el apoyo del Estado. Hay que cambiar y modificar la ley de deportes. Tenemos mujeres valiosas como mi alterna, la compañera Stephanie Pesantes, que a pesar de tener 55% de discapacidad, tiene 2 maestrías. Es decir, lo hacemos, la práctica desdice lo que se habla. Nosotros los incluimos. Todos los jóvenes que tenemos, de los 10 candidatos, 8 son jóvenes que están entre 21 y 30 años. Es decir, confiamos y creemos, estamos convencidos que la juventud es el presente, porque el futuro es ahora. No confundamos, tenemos una opción, Democracia Sí, Lista 20, se constituye y emerge en esta crisis como una opción valedera, viable y posible. Sí, lo vamos a hacer, porque el amor es invencible. Perfecto, gracias Tito. Gracias por su participación, Tito Cabrera, candidato asambleísta por Democracia Sí. Ya regresamos luego de una pausa. Muchas gracias.